Bien, chicos, ya comenzamos. Les voy pasando un mensaje de que este día, ya le escribí en el chat, pero también les comparto. Este jueves 20 de mayo, a horas 16:30, va a haber una conferencia sobre inteligencia artificial y relaciones internacionales. Es una actividad intercátedra y va a ser el mismo link de las clases. Les pido, por favor, la profesora Tejeriza me ha pedido muy encarecidamente que les recuerde y que participen. Ya admito a las personas y ya vamos a comenzar la clase. La finalidad de esta clase, como ustedes tienen, digamos, como ya saben ustedes, tienen dentro del campus virtual, van a tener, ya tienen el audio, el PowerPoint con audio. Entonces la idea de esta clase no es que sea una clase común y corriente, una clase normal, sino tratar algunos temas y fundamentalmente ir tratando también un caso práctico, como para que ustedes tengan la oportunidad de ver el juego, digamos, en un caso concreto de algunos principios que nosotros vamos viendo desde lo teórico. ¿Bien? Bueno. Ya comenzamos. Bien, voy a compartir ahora un PowerPoint. ¿Están pudiendo ver ahí el PowerPoint? ¿Alguien, por lo menos uno, si me puede Sí, responder? doctor. Sí, profesor. Sí. Muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, tengan paciencia un poquito porque mientras que tengo que hablar tengo que ir admitiendo a las personas que van entrando. Bueno, ahí pueden ver bien. Sí, perfecto. Sí, ahí sí se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ustedes van a ver, cuando se trata de la subjetividad internacional, es un tema importante, digamos, dentro de, obviamente, siempre dentro del derecho es muy importante, pero también en el ámbito del derecho internacional tiene sus peculiaridades, porque no tenemos la facilidad que se puede tener dentro del derecho interno, en donde siempre es más fácil, digamos, el determinar, el tener, digamos, recurrir a una sola norma, una sola fuente que nos diga, digamos, de dónde surgen los sujetos, con qué capacidades, con qué limitaciones. Nosotros, un poco lo que ustedes van a ir viendo es cómo en el ámbito del derecho internacional hay muchas veces, obviamente, una influencia, como ya han visto cuando han visto fuentes, de la costumbre, hay una influencia, digamos, de distintas situaciones que se han estado extendiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, y que eso me explica muchas veces situaciones muy sui generis de personalidad. A grosso modo podemos decir que hay dos formas de atribuir la responsabilidad internacional. Una manera va a ser una atribución ipso iure, cuando se completen ciertos requisitos, y otro procedimiento, digamos, genérico va a ser una manera de tipo, cuando hay un procedimiento de otorgamiento de subjetividad por parte de sujetos preexistentes. Esa es a grandes rasgos, dos diferencias. Cuando se completan ciertos requisitos alcanzan la subjetividad, y hay otras situaciones donde hay un procedimiento de otorgamiento de la subjetividad. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias de la atribución de la personalidad? Bueno, eso es muy simple. La consecuencia va a ser que este sujeto va a ser destinatario de las normas, va a tener una esfera de libertad reconocida,
y obviamente va a tener la obligación de respetar los límites impuestos por el orden internacional. Ahora, ¿cómo se llega a ser un sujeto internacional? Acá está lo que mencionábamos de la dificultad. El tema de la dificultad que está presente en esta con particularidad de nuestra disciplina. Bueno, con respecto a los estados, eso ustedes van a ver que no hay prácticamente dificultades, es algo ya tradicional, reconocido, sin inconvenientes. Teóricamente y doctrinariamente se discutió en algún tiempo la situación de si el reconocimiento, lo que se llamaba el reconocimiento de estados, si tenía un carácter constitutivo, es decir, si creaba el sujeto o no, cosa que ya está prácticamente, digamos, zanjado, prácticamente desvirtuado, que el reconocimiento tenga un carácter constitutivo. Ya vamos a volver sobre este concepto. En general, en algún momento se habló de la posibilidad de que haya una norma única que atribuya subjetividad. Entonces se buscaba la posibilidad de que hubiera una norma única que atribuya subjetividad, o, digamos, cosa que, digamos, en definitiva no se encontró, no se puede encontrar una norma única que explique todos los fenómenos de subjetividad internacional. Entonces también doctrinariamente se planteó la posibilidad de que se pudiera establecer, digamos, un conjunto de normas variadas y en su defecto un conjunto de normas generales para los casos, digamos, más simples, más comunes, y normas especiales para casos concretos. Cuando ustedes vean, escuchen los audios y también profundicen en la bibliografía, ustedes van a ver que en definitiva no hay una norma, ni tampoco se puede decir que haya 2 o 3 normas que expliquen el conjunto de situaciones y la realidad que hay con respecto a la subjetividad internacional. Entonces, en muchos casos muy particulares, muy peculiares, que van a ser muy difícil encorsetarlos, va a ser muy difícil plantearlos, digamos, como que estén subsumidos dentro de una u otra norma. Bien, desde el punto de vista del Estado, ¿cuándo hay un Estado para el derecho internacional público? Cuando estén presentes los requisitos de población, los requisitos de territorio, como así también los de organización política. Cuando hablamos de organización política, ya vamos a ver en profundidad, esto comprende tanto gobierno, ordenamiento jurídico, como así también poder político. Y finalmente va a estar el requisito de la soberanía. Insisto que cuando nosotros hablamos de sujeto del Estado, lo estamos haciendo desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, lo que interesa para el derecho internacional público. Puede no coincidir, puede ser distinta la definición con respecto a otras disciplinas, ya sea sociología o derecho político, etc. Cuando nosotros tratemos, digamos, acá el tema, estamos circunscribiéndonos a lo que le interesa al derecho internacional público. Vamos viendo un poquito de cada uno de estos requisitos. Hemos dicho que uno de los elementos del Estado es la existencia de población. Bien, cuando hablamos de población, es un conjunto de individuos sobre los cuales se ejerce un conjunto de poderes. Entonces, como ustedes ven, la definición apunta a eso, apunta a, digamos, el ámbito personal o individual de vigencia de un conjunto de normas, de un conjunto de disposiciones jurídicas. Y acá ustedes van a ver que se hace referencia a un requisito de estabilidad. Por supuesto que esta estabilidad va a ser relativa. Obviamente, si estamos hablando de la población, no significa una... obviamente que es cambiante, que es mutable, pero cuando se hace referencia de estabilidad quiere decir que para que haya un Estado, realmente tiene que haber un conjunto, una comunidad, una masa de personas que presente cierta estabilidad en el sentido de que no se puede hablar de una población del Estado en muchas situaciones en donde hay alguna ficción, es decir, muchas veces a lo largo de la historia, por conflictos políticos, económicos, hasta raciales, muchas veces se intentó inventar, si se me permite la palabra, un Estado o
determinar una población cuando simplemente era un conjunto de individuos que se los trataba de separar o de hacer algún tipo de corte con un motivo distinto que podría ser, digamos, un espontáneo o natural intención de constituir un Estado. Entonces, a eso hace referencia el requisito de la estabilidad. El territorio también, cuando hablamos del territorio, hacemos referencia a un ámbito espacial en el cual se ejercita la potestad de gobierno en forma exclusiva, es decir, que no hay más de un gobierno, no hay más de una instancia de ejercicio de poder que pueda justamente aplicarse en este ámbito espacial. Acá está justamente también la cuestión de las fronteras. No, cuando hablamos de territorio, no es un requisito, desde el punto de vista que estamos hablando nosotros del derecho internacional público, no es un requisito que las fronteras estén resueltas, que no haya discusiones con respecto a eso, pero sí tiene que haber por lo menos un cierto ámbito espacial, justamente como dice la definición, dentro del cual se pueda marcar con cierta claridad que se ejerce esta potestad por parte del gobierno. ¿Vamos bien por ahí? ¿Alguien que me dé un... Yo no tengo mucha... No tengo mucho retroalimentación con ustedes. A ver si hay... ¿Vamos bien por ahí? Perfecto, profesor, ¿Se escucha bien? perfecto. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Bueno, después tenemos la organización política. Esto también es muy importante, por supuesto. Para hablar del Estado, desde el punto de vista del derecho internacional público, es preciso la existencia de un gobierno que ejerza su poder sobre el territorio y la población, que pueda efectivamente, entonces, expandir, digamos, y ejercitar sus facultades sobre el territorio y sobre la población. Acá está una cuestión de la efectividad, que es un concepto muy importante y que también podemos decir que a lo largo del tiempo ha ido, podemos decir, un poco mutando, ha ido modificándose. ¿Por qué? Disculpen ustedes el sonido. Ha ido modificándose, ha ido en cierto punto. ¿Qué significa esto? Al derecho internacional público no le interesa precisamente que haya una u otra forma de gobierno. Entonces no le interesa que haya específicamente una monarquía, una democracia constitucional, una democracia republicana, un Estado federal, etc. Sí le interesa el derecho internacional público una situación de efectividad, es decir, que efectivamente se puede ejercer el poder sobre el territorio y la población. Entonces, con eso ya vamos a estar en presencia de un Estado. La cuestión es, como ustedes van a ver también en el texto y distintas situaciones que se han dado a lo largo del tiempo, la discusión que vamos a ver más adelante sobre el reconocimiento de gobierno, es decir, situaciones donde puede haber un ataque a la democracia o golpes de facto. Entonces vamos a cómo juega ese tipo de modificaciones, qué consecuencias puede tener. Pero como punto de partida tenemos esto, entonces que para que haya el requisito del Estado, no importa cuál forma de gobierno sea. Bien. Ahí estamos. Un segundito. Bien, no importa la forma de gobierno. Sigamos. Finalmente el requisito va a estar el requisito de la soberanía. El requisito de la soberanía significa que un Estado puede ejercer su actividad internacional por su propio poder y no por el de otro sujeto internacional. ¿Esto qué significa? Entonces, esto va a significar que no admite injerencias por parte de otros sujetos. Entonces, que las decisiones que sean tomadas justamente no sea el Estado un Estado meramente títere, como se han dado, ustedes van a ver en los textos, distintas situaciones a lo largo de la historia, es decir, que sea realmente respuesta a a un gobierno propio, a un conjunto de facultades y de organización propia. Bien, entonces esos son los requisitos. Territorio, población,
gobierno, digamos, organizado con las facultades y la soberanía. Ahora viene la cuestión del reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando estén presentes esos requisitos que acabamos de ver, por el solo hecho de estar presentes y adecuadamente constituidos, se considera que ya nos encontramos frente a un Estado. ¿Mm? Entonces, la doctrina entonces parte de ese punto de partida. Actualmente, como dijimos, no hay prácticamente discusión. Entonces, se considera que una vez presentes esos requisitos que acabamos de mencionar, ya nos encontramos frente a un Estado. Ahora bien, está la cuestión del reconocimiento. Como ustedes ven acá, el reconocimiento de Estado es un acto libre por el cual uno o varios estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana, políticamente organizada, independiente de cualquier otro estado y capaz de observar las prescripciones del derecho internacional. Entonces, el reconocimiento entonces es, en definitiva, un acto, como decimos, libre, por el cual estados que ya existían con anterioridad constatan que se han dado los requisitos o los elementos para admitir la existencia de otro estado. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la importancia de este reconocimiento? Entonces hemos dicho que por el solo hecho de que estén presentes los requisitos del Estado, ya habrá un Estado. Sin embargo, el reconocimiento también va a tener su importancia. ¿Por qué? Porque en definitiva la capacidad de acción, la posibilidad que tenga el Estado de interactuar, de relacionarse, de comerciar, etcétera, va a depender también del nivel de justamente reconocimiento que tenga. Si hablamos, por ejemplo, de que dentro de Naciones Unidas hay 193 estados, actualmente no va a ser lo mismo que un nuevo estado logre el reconocimiento de 5 de 10 o de 190 estados. Entonces se puede dar una situación en donde estén presentes los requisitos, pero si son muy limitados los estados que lo han reconocido, en definitiva, su posibilidad de interactuar con el concierto internacional va a ser limitada. Por favor, mutearse. Bueno, he muteado a todos, discúlpenme, pero porque había alguien que estaba generando ruido, después cualquier cosita se desmutean y si alguien quiere preguntar algo. Bien. Doctor, disculpe, el acto de reconocimiento es declarativo, constitutivo. Es declarativo. Cuando estamos hablando de reconocimiento de Estado, entonces el acto de reconocimiento va a tener una importancia declarativa. Eso significa que no lo constituye, no lo crea el Estado, el reconocimiento, pero sí tiene importancia por lo que acabamos de decir, por una cuestión evidente de efectividad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que, por más que estén presentes todos los requisitos, si un conjunto grande de estados no los reconoce, entonces obviamente va a verse circunscripta, limitada su capacidad de acción. ¿Bien? Va a ser un acto jurídico. Obviamente es un acto jurídico que puede tener algunos otros condimentos u otras influencias, pero sobresale, digamos, el carácter de acto jurídico. Acá ustedes están viendo, que después lo profundizan, en el texto ustedes van a ver distintas situaciones que se plantea, por ejemplo, a qué pasa si hay un reconocimiento prematuro, es decir, cuando hay un reconocimiento que quizás se anticipa un poco, que quizás no esperan a que estén presentes todos estos requisitos y a veces un Estado puede tener algún tipo de interés o de tratar de lograr algún tipo de ventaja y por eso puede anticipar un reconocimiento. Entonces ustedes van a ver las discusiones doctrinarias que hay sobre si eso constituye, si está bien, si está mal, si constituye una obligación, una violación de alguna obligación internacional. Otro tema también que discutió la doctrina es si se puede en algunos casos hablar de un deber jurídico de no reconocer ante ciertas situaciones particulares cuando puede haber algún tipo de violación de las normas internacionales en ese proceso de constitución, digamos, de un nuevo Estado. Entonces también son cosas, como les digo, discutidas. ¿Cómo puede tener lugar? ¿A través de qué forma puede tener lugar este reconocimiento de Estado? Va a poder tener lugar ya sea de una manera individual, es decir, cuando un Estado concreto se manifiesta reconociendo a un Estado nuevo,
o también en forma colectiva. Por ejemplo, en el caso de uno de los últimos estados, Sudán del Sur, hubo un reconocimiento colectivo a través de la Asamblea de Naciones Unidas, que como dio, digamos, la bienvenida a este nuevo estado. A veces el reconocimiento puede ser expreso, es decir, cuando hay una manifestación, ya sea del presidente, del canciller, cuando hay un cruce de una nota, o también puede ser, de hecho, tener lugar de una manera tácita. Por ejemplo, cuando, supongamos, hay algún tipo de comportamiento que solamente se puede interpretar como que presupone un reconocimiento, como por ejemplo, constituir una embajada. Eso es un acto que no puede tener otro significado, sino que justamente se reconoce al nuevo Estado. Doctor, ¿Sí? buenas tardes, una consulta. Con respecto al reconocimiento tácito, por ejemplo, yo había leído que invitar a ciertos grupos a estados por ahí que buscan constituirse como tales, a las sedes de la ONU, por ejemplo, a participar, no implica un reconocimiento colectivo, ¿cierto? No implica un reconocimiento colectivo porque, por sobre todo en esas situaciones en donde hay un conjunto de estados que pueden tener distintas posiciones, distintas posturas, entonces generalmente es admitido en doctrina que el solo hecho de intervenir en esos, por sobre todo, digamos, en esos organismos tan grandes, el solo hecho de intervenir en un organismo tan grande, per se, no significa que todos los que estén participando o todos los miembros de la ONU tácitamente estén reconociendo ese nuevo Estado. Esa es una cuestión en donde muchas veces genera muchas rispideces a lo largo de la historia, entonces siempre se admite y se pone el acento en no darle ese carácter de reconocimiento. Bien, Doctor, y por ejemplo, en el caso de cuando usted dijo constituir una embajada en el territorio, pues es, digamos, da lugar a una sola interpretación como que se reconoce ese nuevo Estado. Pero, por Claro. ejemplo, comerciar con un Estado, ¿implica reconocerlo o no? ¿O no necesariamente? ¿Hay alguna, por ejemplo, doctrina que diga que ciertos actos se van a interpretar en tal sentido o en cual sentido? ¿O es una cuestión de hecho? No hay una casuística, pero por ejemplo a veces el comercio a veces no es necesariamente Estado a Estado, pero por ejemplo, supongamos, se dice que, por ejemplo, que constituir una embajada, hay como un acuerdo de que necesariamente implica un acto de reconocimiento, pero por ejemplo, establecer una misión consular, no se establece que no necesariamente tiene un carácter de reconocimiento de Estado, porque ahí en ese caso puede tener otra finalidad que sea dar una solución, digamos, a los nacionales del Estado preexistente. Pero, por ejemplo, una firma de un tratado, supongamos un tratado bilateral, eso sería, digamos, tácitamente implicaría un reconocimiento. Un Estado no podría firmar un tratado con cualquier objeto si no está reconociendo a la misma vez a ese otro firmante. ¿Alguien más tenía Muchas más? gracias. sí, doctor, quisiera un ejemplo de reconocimiento prematuro, ¿cómo sería ahí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el proceso de formación de un Estado, obviamente, muchas veces lleva años, puede llevar meses, años, como por ejemplo la determinación, como decíamos, de los elementos de que haya un territorio, de que haya un gobierno. Entonces, muchas veces en distintos procesos, por ejemplo, procesos de descolonización, normalmente son procesos complicados, donde muchas veces no necesariamente la metrópoli, digamos, o el dominio, eh, o el Estado que ejercía el dominio sobre ese Estado en ciernes, no necesariamente lo va a permitir o tiene lugar en forma pacífica. Entonces, si un Estado, supongamos, por decir un ejemplo, una situación histórica en donde un Estado se quiere independizar, está luchando contra la metrópoli y otro Estado quiere comerciar o quiere lograr, por ejemplo, la navegación de los ríos, que pueden ser ríos internacionales o ese tipo de cosas, se puede apresurar a reconocer, aun cuando no necesariamente ese nuevo o ese Estado en ciernes tenga un gobierno que ejerza verdaderamente el poder sobre la población o sobre el territorio, cuando hay, supongamos, una situación
todavía de combate, cuando hay muchas veces las situaciones de descolonización no han sido pacíficas, entonces si todavía, podemos decir, no están con la adecuada maduración o con la adecuada seriedad todos los requisitos del Estado, entonces en ese caso se puede hablar muchas veces de un reconocimiento prematuro, y lo que debate la doctrina es si esa situación de reconocimiento prematuro, que algún Estado puede querer ganar algún tipo de ventaja, si eso genera o no una violación de una obligación internacional. Prematuro significa como algo anticipado, que quizás un Estado, como digo, quiera ganar algún tipo de ventaja, ya sea estratégica o comercial, y se apresura o quiere intervenir en ese surgimiento del nuevo Estado, cuando todavía quizá no están dados todos los elementos. ¿Bien? Muchas gracias. No por nada. Bien. Bueno, esto lo voy a pasar. Lo que nos interesa en este punto de vista de los estados federales es que el único sujeto internacional, por ejemplo en este caso, nuestro país, por ejemplo, el único estado internacional es la Argentina, no las provincias. El único que va a tener responsabilidad, el único que va a poder, digamos, va a hacer frente con derechos y obligaciones internacionales va a ser la República Argentina. Si se permite, en este caso a las provincias, una muy limitada, muy pequeña posibilidad de concertar ciertos tratados, y ya vamos a ver en qué condiciones. Nosotros tenemos el artículo 124 de la Constitución, en donde le permite a las provincias celebrar convenios internacionales, pero con estas limitaciones: no afectar la política exterior de la nación, no afectar las facultades delegadas al gobierno federal, ni tampoco el crédito público de la nación, y aparte tienen que tener un conocimiento del Congreso Nacional. ¿Bien? Esas son las limitaciones dentro de las cuales las limitaciones dentro de las cuales una provincia puede celebrar convenios. Normalmente este tipo de convenios pueden ser de tipo vinculado a inversiones o préstamos, ese tipo digamos, de facultades, pero siempre son con intervención de la nación, porque en definitiva siempre en el ámbito internacional, más allá de nuestra Constitución, se sabe que en definitiva quien va a tener que responder y que va a tener que dar, hablando mal y pronto, la cara por obligaciones asumidas por las provincias, va a ser siempre la nación. Doctor, ¿Sí? la autorización esa de parte de la nación surge del Congreso Ejecutivo o del Legislativo. Digamos, tienen que intervenir los dos, digamos, tienen que tener conocimiento del Congreso Nacional, y también tienen que tener una participación del Poder Ejecutivo, porque muchos, por ejemplo, sobre todo cuando asumen compromisos, son una serie de compromisos que después están afectados el presupuesto provincial o la coparticipación, etc. Entonces tiene que haber siempre una intervención nacional. Profesor, una consulta. Gracias. Sí. Disculpe, en el caso que está muy ahora vigente por el tema de las vacunas que se quieren comprar en algunas provincias en forma independiente a lo que es el Estado Nacional, ¿sería posible hacer, en base a este artículo 124 de la Constitución Nacional, llevar a cabo esas compras? Porque eso afectaría al presupuesto de la nación, ¿no es cierto? ¿Se podría hacer? ¿Cómo es? Sí, digamos, hay que ver en el sentido de que a veces este tipo de compromisos no son necesariamente, pueden ser un Estado provincial con un privado, con una empresa. Entonces, si es simplemente una compra del Estado provincial a una empresa, ahí no necesariamente no se puede hablar necesariamente de un convenio internacional. Entonces, si es directamente el Estado provincial con una empresa, es una cosa. Si es el Estado provincial con un país, ya sería, ahí sí se aplicaría, digamos, estas restricciones y esta normativa. De todas maneras, ustedes han visto, digamos, en el movimiento de las noticias, que hasta que, digamos, el presidente Fernández no dijo como que autorizaba o que habría, digamos, la posibilidad a que compren los estados, ya sea la Ciudad de Buenos Aires o los estados provinciales, hasta que no dio esa autorización así, entre comillas, ninguno, digamos, intervino, porque obviamente hay una situación, no solamente lo que quieran hacer las provincias, sino desde el punto de vista internacional, cómo son vistos. Entonces siempre, si es desde el punto de vista de un Estado
extranjero siempre va a dar prioridad, obviamente, a una relación Estado-Estado-nacional, y no necesariamente se van a considerar, digamos, que tienen las garantías suficientes un Estado provincial. ¿Mm? Bueno, Bien, muchas gracias. no, por favor. Ahora, hemos visto entonces que dentro de los elementos teníamos territorio, población, y está además el tema también del gobierno. Ahora bien, el solo hecho de que haya una modificación política, eso no implica que se altere la subjetividad del Estado. Entonces, por el solo hecho de que haya un cambio político, no se altera la subjetividad del Estado. Por el solo hecho de que haya modificaciones políticas, subsisten todas las obligaciones internacionales. Cualquier modificación política que el Estado quiera adoptar, se la considera que es una decisión soberana. La única, digamos, el único interés que puede llegar a tener alguna situación de modificación política es lo que se denomina el reconocimiento de gobierno, que ya vamos a ver en qué situación se da. El reconocimiento de gobierno es un acto por el cual se declara la voluntad de mantener relaciones con un gobierno que ha venido a sustituir a otro de forma irregular. Esto es muy importante, por favor, que todos tengan en cuenta. No, el reconocimiento no juega para cualquier situación común, ordinaria, podemos decir, pacífica de cambio de gobierno, sino el reconocimiento de gobierno tiene interés, va a entrar a jugar cuando haya una sustitución de un gobierno a otro de manera irregular. Nosotros normalmente, obviamente la historia que tiene Latinoamérica nos lleva directamente a las situaciones de golpes de facto. Un golpe de facto que obviamente nuestro continente lamentablemente tuvo toda una larga historia, sobre todo durante el siglo XX. Y ya vamos a ver nosotros un caso que yo les compartí, que ya es de este siglo XXI, pero con otros condimentos, pero que también se plantea esta situación de la regularidad o irregularidad cuando cambian los gobiernos. Pero ese es el presupuesto más importante, que hay una situación de irregularidad. Este reconocimiento de gobierno va a ser un acto de naturaleza política. La importancia va a estar dada por el hecho de que una vez que se dé este cambio irregular, esta modificación irregular de gobiernos, también va a estar en la posibilidad de los otros estados el hacer como si nada, es decir, seguir manteniendo las relaciones y los contactos con ese estado, más allá de cómo se haya modificado el gobierno, si se haya modificado de manera regular o irregular, o también va a tener la posibilidad de los otros estados de, ante una modificación irregular, decir, poner, digamos, un tope, poner un coto y no reconocer este nuevo gobierno. ¿Cuál es la relación con el reconocimiento de estados? Es que el hecho de que haya o no un reconocimiento a este nuevo gobierno irregular, eso no lo elimina a ese ese anterior estado. Es decir, no, ¿cómo podemos decir? No significa que se desconozca el estado preexistente. Entonces estamos manejándonos a otro nivel. Entonces, supongamos la situación, cuando fue la situación, por ejemplo, de Evo Morales, esa situación tan complicada que hubo, entonces puede darse un caso que la Argentina no reconozca el nuevo gobierno que lo había suplantado, el gobierno de Evo Morales, pero eso no significa que afecte su acto de reconocimiento del Estado de Bolivia. Estamos manejándonos en ámbitos distintos. Con respecto a este tema, ustedes van a ver en la doctrina, en la bibliografía, que nos manejamos con dos líneas. Perdón, doctor, ¿puedo hacer Sí. una consulta sobre lo que acaba de decir? Sí. Usted dijo que otros estados pueden no reconocer a este nuevo estado irregular o no reconocer a este nuevo gobierno. Gobierno. Bien, entonces ahí ya me queda claro, listo. Gracias. Por eso estamos hablando de que, por eso es independiente del reconocimiento del Estado. El hecho de no reconocer un nuevo gobierno no ataca la subjetividad del Estado que existe. ¿Bien? Claro, bien, perfecto, gracias. Por favor, tenemos dos grandes líneas con respecto a este tema. Uno que hablaba de la legalidad y otro que hablaba de la efectividad. Estas doctrinas que ustedes ven acá, que lo van a ver también en la bibliografía, hacen referencia a distintos funcionarios
dentro del ámbito de las relaciones internacionales, presidentes, que, disculpe, que en conclusión, todo lo que tenían de acuerdo, la coincidencia que había dentro de esta doctrina de la legalidad, estaba dada por el hecho de considerar que ante una situación de cambio irregular de gobierno, no se tenía que reconocer a ese nuevo gobierno hasta que no demostrara, no contara con un apoyo popular manifestado a través del ámbito que corresponda, como una asamblea legislativa, etc. Esa era la doctrina, a grandes rasgos, lo que dice la doctrina de la legalidad. Entonces, que no hay que reconocer un gobierno que haya llegado al poder de manera irregular hasta que no tenga el apoyo popular. Y después estamos con la doctrina de la efectividad. La doctrina de la efectividad, dentro de la cual estaba la postura de Estrada, de Díaz Ordaz, hablaba que, digamos, generalmente hablaban desde el punto de vista de un Estado, decían que un Estado no tiene que, podemos decir, inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado, sino que simplemente tiene que decidir o no decidir continuar con las relaciones internacionales. Es decir, que consideraban que hacer una manifestación expresa reconociendo o no al nuevo Estado sería en cierta manera como entrometerse dentro de los asuntos internos del otro Estado donde se ha dado esta situación de cambio irregular de gobierno. Esa es la postura, como les digo, de la efectividad, que en definitiva tendía, digamos, se inclinaba por sobre todo a que haya un reconocimiento, podemos decir, de tipo más bien tácito. Y acá viene lo que estamos viendo de las formas. Al igual que hemos visto que el reconocimiento de Estado puede tener lugar de una manera expresa, conocimiento lugar de una manera expresa, a través de una declaración, a través de una manifestación, a través de un cruce de cartas. Hoy por hoy son variadas, puede ser, hoy por hoy podemos hablar hasta de un Twitter de un presidente, esa es una manifestación expresa. Y después tenemos la forma tácita, cuando, si bien ante un cambio irregular el canciller o el presidente del otro estado no ha dicho nada, pero si tiene comportamientos que no se pueden interpretar sino de una manera que reconoce a ese nuevo gobierno, entonces ahí tendrá lugar este reconocimiento de una manera tácita. Bien, yo ahora quiero que conversemos un poquito, ver un poquito el tema del trabajo que yo les dejé. ¿Han podido ver el trabajo de Arredondo? ¿Hola? Sí, profesor, sí lo hemos leído. Bueno, yo les pido, digamos, quizá, digamos, los que no han podido tener la oportunidad de leerlo, lo lean, porque lo otro, digamos, ya está prácticamente, digamos, en el campus. Acá me pareció interesante, digamos, que ustedes vean desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que se da? En 2009, en junio del 2009, en Honduras, cuando ya estaba programada unas elecciones para noviembre, meses antes, el presidente Zelaya convoca un referéndum con la idea de modificar la Constitución. Esto genera todo un conflicto porque, digamos, acá el presidente toma una postura contrariando un fallo del Poder Judicial, digamos, de la Corte Suprema en ese país. ¿Esto qué genera? Genera un conflicto de poder, porque ante esta iniciativa y esta ratificación de Zelaya de convocar a ese referéndum, lo que hizo la Corte es solicitar al ejército que lo arreste, y en definitiva después el presidente, podemos decir que es un poco escapa o es llevado hasta Costa Rica para evitar, digamos, para proteger su integridad física. Después de ello, de que el presidente Zelaya se va del país, se constituye un gobierno provisional a cargo de Roberto Micheletti. Acá se dio una situación bastante paradójica, porque mientras que este gobierno provisional, que acá ustedes en el texto de Arredondo lo van a ver como gobierno de facto, mientras que este gobierno lograba el apoyo tanto del Congreso como de la Corte del mismo país de Honduras, no recibió, digamos, un apoyo a nivel internacional.
sino que al contrario recibió, digamos, una serie de críticas y de rechazos, tanto en el ámbito de la ONU como en el ámbito de la OEA, en donde en todos casos, digamos, se llamaba a que se restituya, digamos, al presidente y que se solucionen los problemas dentro de los canales institucionales. Acá ustedes van a ver, hay toda una referencia también histórica de que hay todo un proceso de negociación entre el presidente que había sido depuesto y el presidente provisional, pero siempre mantuvieron la convocatoria de elecciones presidenciales que tenían para fines de ese año 2009. Ahora bien, se da otro ingrediente más, que es que en el mes de septiembre el presidente depuesto, Zelaya, con el apoyo obviamente de Brasil, es recibido, vuelve al país, vuelve a Honduras, y es recibido en la embajada de Brasil. Entonces, en esa embajada, desde esa embajada, Zelaya no solamente que es recibido, sino que también desde esa embajada él llevaba a cabo una serie de actos, podemos decir, para tratar de recuperar el poder, para tratar de cuestionar cómo se habían dado las cosas, cuestionar, digamos, a las autoridades provisionales. ¿Esto qué genera? Genera que el gobierno provisional hace una serie de reclamos a Brasil, pidió que se defina bajo qué estatus estaba Zelaya en la embajada, y esto lleva a que el 28 de octubre del 2009, directamente el gobierno provisional de Honduras hace una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, lo que se llama una solicitud de introducción de instancia. En esta es como decir una demanda, entonces plantea una demanda Honduras en contra de Brasil. Entonces, fundado por un lado en que esta situación, que había una situación, digamos, controversial en lo que se refiere a el manejo, digamos, de la sede diplomática, y también ellos declaraban o se quejaban de que se estaban afectando o violando el principio de no intervención en los asuntos internos. Acá ustedes van a ver cómo el autor dentro del texto va a cuestionar si este gobierno provisional tenía o no legitimación activa para hacer esta presentación, si verdaderamente podía representar este gobierno provisional que había surgido de esta manera así, digamos, irregular, si tenía legitimación como para hacer esa presentación invocando o hablando, digamos, en representación de Honduras. Entonces acá nosotros podemos un poco también reflexionar, podemos también debatir y también cuestionar en base a lo que venimos estudiando si estaba presente o no el requisito, si este gobierno provisional presentaba los elementos que nosotros hemos visto acá de un gobierno. Era verdaderamente un gobierno que tenía el poder, que tenía el dominio sobre el territorio y sobre la población, y si era así, si podía hacer esta presentación ante la Corte Internacional de Justicia. Si bastaba con el hecho de que tuviera un poder, aunque sea un poder de facto, como para ir a plantear esta cuestión ante la Corte Internacional de Justicia. Acá en el texto el autor Arredondo va a plantear entonces que ante este déficit del gobierno provisional, la Corte iba a poder invocar, por un lado, de oficio, declarar de oficio una falta de legitimación por parte del gobierno provisional de Honduras, como así también el mismo Brasil, si seguía el proceso, iba a poder plantear ya como una defensa, como una excepción, esta cuestión, digamos, de una falta de representatividad de ese gobierno provisional para, obviamente, obligar al Estado. Entonces, como decíamos, la cuestión de fondo que plantea Honduras en esta demanda estaba dada por cómo se desarrollan las relaciones diplomáticas, si se estaba violando el principio de no intervención en los asuntos internos, y si Brasil de esta manera no estaba en definitiva incurriendo en la violación de una obligación internacional y por lo tanto en una causa para que se genere responsabilidad internacional. Me parece interesante que ustedes, si tienen tiempo, obviamente lo lean al artículo, vean, también acá está desarrollado el principio de no intervención, los instrumentos en los que está contenido, y también está bueno como para que lo vean aplicado a un caso concreto, con todos los ribetes que se puede dar, y
y es una situación donde, bueno, lamentablemente, como dijimos, también se ha repetido, digamos, no solamente en Honduras, se repitió en Bolivia, se repitió en su momento Brasil. En Brasil o en Paraguay también con Lugo. Perú creo que también, doctor. Pero fue una escalada en todos los países de Sudamérica, ¿no? Después de lo que pasó en Honduras. En muchas situaciones sí se dan, a veces hay posturas muy extremas, generalmente son posturas obviamente también ideológicas muy extremas, en donde... Doctor, y hay algo de los elementos que no se nombran y son hoy los medios de difusión. Tuercen no sé, la vida de un Estado para un lado y para el otro y... O sea, sí, obviamente es una situación, digamos, donde la comunicación es distinta, es muy dinámica, muy versátil, y obviamente eso tiene sus consecuencias en el ámbito político. Sí, para terminar un poquito con este caso concreto, ya, digamos, una vez presentada esta demanda, se da también un conflicto en el sentido de que mientras los representantes diplomáticos del gobierno provisional impulsaban esa demanda, los representantes diplomáticos que quedaban todavía del gobierno de Zelaya hacían manifestaciones y presentaban notas para que no se le dé curso, obviamente, a esa demanda, invocando esta situación, digamos, prácticamente de un golpe de Estado. Entonces, ante este contexto concreto, la Corte decidió no tomar nuevas medidas. La Corte Internacional de Justicia decidió no, podemos decir, impulsarla al proceso, no impulsarla a la causa por esta situación conflictiva que existía. Y ya un poco como para terminar, digamos, el relato, a fines de este año 2009 tuvo lugar las elecciones en Honduras y el nuevo gobierno de Porfirio Lobo alcanzó, digamos, el reconocimiento tanto de Estados Unidos, de Perú, de Colombia y también de algunos países europeos, mientras que países como Brasil, Cuba, Venezuela y Ecuador no reconocieron a este nuevo gobierno. Y en definitiva, esta demanda, digamos, no avanzó por lo que estamos mencionando, y en definitiva en mayo del 2010 el nuevo gobierno de Honduras desistió de ese proceso. Este caso entonces, diríamos, tiene importancia y tiene interés como para que analicemos estos elementos que nosotros hemos visto del gobierno, cómo juega en un caso concreto y en la realidad esta situación de un reconocimiento de gobierno y cómo interesa, digamos, en el caso concreto, cómo interesa, cómo lo ven a nivel internacional ante un cambio irregular, qué partido toma la Asamblea de Naciones Unidas, la OEA, los países vecinos, porque toman, digamos, posturas que quizá en otras décadas, digamos, hubiese sido algo más pacífico y algo más tolerante, pero en estos tiempos que corren, digamos, la situación es distinta. Entonces, por eso me interesaba que ustedes lo puedan ver a este texto, que no es tanto, acá el interés no es tanto por una sentencia de la Corte, sino ver el contexto político, ver en el caso concreto cómo jugó la institución esta del reconocimiento, las idas, las vueltas, las presiones que existieron, y cómo distintos estados tomaron distintas posturas. Bueno, un poco ya estamos cerrando. Yo les repito, el resto de los temas quiero que ustedes lo vean en base al PowerPoint y al audio que está subido en el campus, vean la bibliografía, vean digamos, los otros casos que tienen de subjetividad internacional, casos digamos, muy especiales, como el de la Santa Sede, el Estado del Vaticano, vean la situación también de las organizaciones de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, vean también qué tipo de subjetividad van a tener estas organizaciones, y después cualquier cosa vamos a tener oportunidad de hacer otras consultas. Doctor, buenas tardes. Buenas Quería tardes. preguntarle si íbamos a analizar el fallo que había subido la doctora para esta bolilla. ¿Cuál fallo? No se dijeron que cada bolilla correspondía a un fallo. No, yo No es el caso. lo que subí es este caso de este texto que se denomina Corte Internacional de Justicia
Honduras versus Brasil y el principio de no intervención. Ese es el texto. Es, como les digo, no llega a ser un proceso judicial, hubo sí una demanda, que no tuvo, digamos, una demanda que no llegó a sustanciarse por los elementos que estamos diciendo, pero es interesante porque justamente estaban los factores del reconocimiento de gobierno influenciando aquí. Bien, bien, muchas gracias. Disculpe, doctor, buenas Sí, tardes, perdone. sí. Me quedo como saltado el tema. El reconocimiento en cuanto a los gobiernos, la forma irregular, ¿es el reconocimiento del gobierno o del Estado? Reconocimiento de gobierno. Cuando De hablamos de gobierno. una situación de modificación irregular de un gobierno, entonces ahí se plantea el tema del reconocimiento del gobierno, que es independiente del reconocimiento del Estado. El Estado puede haber sido reconocido hace muchos años, y el solo hecho de que no se reconozca un nuevo gobierno irregular no significa que se la cuestione o que se elimine la subjetividad del Estado, ni que se elimine un reconocimiento previo del Estado. Ah, perfecto, gracias, doctor. Me quedó claro. Bueno, cualquier cosa, chicos, bueno, vamos a tener instancias de consulta, o si quieren mandar un chat. Les repito, en el campus está todo el material, están los audios, y bueno, nosotros estamos a disposición para cualquier consulta. Les repito, por favor, lo que mencioné antes, de que el día jueves 20 a las 16:30 hay una actividad que es importante que ustedes participen, por favor. Una actividad sobre la inteligencia artificial y relaciones internacionales. Este jueves 16:30 es el mismo link de las clases. Es una actividad intercátedra, y por favor la doctora Caballero, Tejerizo me ha pedido muy especialmente que participe. ¿Bien? Bueno. Les agradezco, chicos, la participación. Un poquito es medio limitado el tiempo y a veces los recursos tecnológicos nos limitan, pero bueno, de todas maneras quedamos a disposición por cualquier duda, por cualquier consulta. ¿Bien? Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias, profesor. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas A tardes. ustedes, chicos. Hasta luego.